hoy es la parte de presión. Miren, lo que estamos viendo por acá es un bloque descansando sobre una superficie horizontal, ¿no? Es natural que nosotros conozcamos que el bloque tiene pues el peso, ¿no?, direccionado hacia abajo. Ahora, para entender lo que es presión, lo que voy a hacer es, imaginariamente voy a separar el bloque de la superficie horizontal. Cuando hacemos una pequeña separación imaginaria, lo que voy a observar es que este bloque está ejerciendo pequeñas cantidades de fuerzas sobre la superficie en contacto. Estas pequeñas fuerzas que va a ejercer sobre la superficie de contacto están distribuidas en cada punto de contacto del bloque sobre la superficie. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ahora, al sumar todas estas pequeñas cantidades de fuerzas sobre la superficie, lo que voy a obtener es una fuerza total. A esa fuerza total le vamos a conocer con el nombre de fuerza normal. Ahora, como esta es la fuerza normal que el bloque ejerce sobre la superficie, a la vez también la superficie va a ejercer sobre el bloque direccionado hacia arriba. Aquí entonces está la fuerza normal. Sin embargo, el peso del cuerpo está direccionado siempre ¿hacia dónde? Hacia abajo. Ahora, ¿qué es la presión? La presión se va a determinar como la fuerza normal que ejerce sobre la superficie por unidad de área. ¿Correcto? Así voy a calcular lo que es la presión que va a ejercer el bloque. Ahora, ¿cuál es la unidad de la presión? La fuerza normal se mide en newton y el área lo medimos en metros al. Esto me va a salir como unidad lo que nosotros conocemos con el nombre de pascal. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo determino yo la presión? Como la fuerza normal por unidad de área, donde esta unidad de área viene a ser el área de contacto que hace el bloque con la superficie. Aquí está. ¿Correcto? Por acá vamos a ver un ejemplo. Dice, determina la presión que ejerce la caja cúbica de 0,2 metros de arista, ¿no? Como se trata de una caja cúbica de 0,2 metros de arista, quiere decir que todos sus lados valen 0,2. Lo que yo tengo que determinar a continuación es el área que presenta pues la caja cúbica sobre la superficie, ¿no? Como se trata de una caja cúbica de 0,2, quiere decir, mire por acá, el área de contacto de la caja sobre la superficie es A igual el lado, pero elevado al. Entonces, de esta manera voy a calcular el área, pues. Ahora, ¿cuánto vale la arista? Dice 0,2. Sería 0,2 elevado, sería 0,04, ¿no es cierto? Ya tengo el área que presenta pues la caja cúbica sobre la superficie. Pero lo que a mí me piden calcular es la presión, ¿no? Si notamos bien, aquí está sobre el bloque lo que nosotros conocemos con el nombre de fuerza normal. Pero a la par también, aquí hay una cuerda, ¿no es cierto? Pero en la cuerda hay tensión. Pero resulta que la tensión en la cuerda es la misma fuerza F de acá, que en este caso vale 12 newton, según detalla el problema, pues. A la vez también, este bloque tiene su peso, ¿no? Pero el peso del bloque dice que vale ¿cuánto? 40 newton. Entonces, rápidamente haciendo una comparación de fuerzas, yo diciendo de que las fuerzas que van hacia arriba igual fuerzas que van hacia abajo, ¿correcto? Voy a encontrar de que la fuerza normal, ¿sí?, sumando L más L, igualando con L, pasa a restar, sería 40 menos 12, sería en total 28 newton. Ya tengo la fuerza normal. Entonces digo por acá, luego, la presión que va a ejercer se va a calcular como fuerza normal por unidad de área. Pero ¿cuánto vale la fuerza normal? Vale 28.
¿Y cuánto vale el área? 0,04. ¿Cuánto es la división, por favor? Sería entonces 700 newton. Perdón, pascales, ¿verdad? Entonces, la presión que va a ejercer la caja sobre la superficie es 700 pascales. Miren por acá, presión que ejercen los líquidos. Acá tenemos un punto determinado o a cierta profundidad pues, de la superficie, ¿no? Y yo lo que quiero saber es cuánto vale la presión que va a ejercer el líquido en este punto A. Entonces, en este punto, el líquido en realidad está ejerciendo una determinada presión, ¿no? Pero este está a una determinada profundidad. Entonces, voy a decir que la presión en el punto P, la presión, perdón, en A, que ejerce el líquido, es... ¿Cómo voy a calcular esa presión? Simplemente la presión del líquido se calcula como la densidad del líquido multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por la profundidad que está dado en el punto A. Pues. Así estoy calculando lo que es la presión del líquido en el punto A. Veamos acá. ¿Qué ocurre con respecto a la presión total? Aquí lo que vemos es que la atmósfera está ejerciendo presión, ¿no es cierto? ¿Ve? Esa presión atmosférica a nivel del mar equivale pues a 10 a la quinta pascales. Eso significa que si la presión atmosférica ejerce presión, este punto A va a estar soportando no solamente la presión del líquido, sino también va a estar soportando la presión llamada atmosférica. Como esto está a una determinada profundidad llamado H, voy a decir que la presión total que se ejerce en el punto A se va a calcular como la presión llamada atmosférica más la presión del líquido. Y tú ya sabes cómo calcular la presión del líquido, ¿no? Que se calcula como densidad del líquido, aceleración de la gravedad por la altura. Pero ¿qué ocurre si yo tengo un recipiente cerrado? Pues, acá lo que estamos notando, que en el interior hay un gas, ¿verdad? Este gas de por sí ya está generando presión, ¿no? Pero si yo quiero calcular la presión total en el punto A, entonces decimos, donde, como se trata de un recipiente cerrado, voy a plantear que la presión total en A se va a calcular como la presión del gas más la presión del líquido en el punto A. Entonces, ¿qué ocurre si deseamos calcular entonces la presión en el punto A? Necesito conocer la presión del gas y a la par también conocer la presión que va a ejercer el líquido en el punto A, que va a depender justamente de la profundidad, ¿no? Entonces, cuando yo tengo dos puntos cualesquiera, llamado el punto A y el punto B por acá, es natural que a mayor profundidad la presión sea mayor, ¿no? ¿No ve que la presión depende también de la profundidad? Entonces, respecto a los puntos A y B, lo que tengo por acá es que el punto A se encuentra a una determinada profundidad y el punto B está pues a otra determinada profundidad, ¿no? Ahora, siguiendo la secuencia, tenemos entonces que a mayor profundidad la presión del líquido va a ser mucho mayor, ¿no? Y se va a calcular como densidad de gravedad por esa profundidad, lo cual significa que si tenemos estos dos puntos, a mayor profundidad habrá pues mayor presión, lo cual implica que la presión en B va a ser mayor que la presión en A, ¿no? Esta línea que hemos colocado por acá la vamos a conocer con el nombre de línea isobárica. ¿Por qué llamamos línea isobárica, no? Porque la presión en este punto, o en este punto, o en este punto van a ser iguales, porque están ubicados a la misma profundidad. Ahora, la diferencia de presiones entre los puntos A y B es
voy a colocar que la presión en B menos la presión en A se va a calcular como la densidad del líquido producto de la aceleración de la gravedad y multiplicado por la profundidad entre los puntos A y B. En este caso voy a colocar altura entre los puntos A y B, H de AB. ¿Ven? Simplemente para determinar entonces la diferencia de presiones es necesario conocer la profundidad entre estos dos puntos, ¿no? ¿Cómo se calcula la diferencia de presiones entonces? Como densidad, gravedad por la altura entre los puntos A y B. ¿Qué ocurre en un vaso comunicante, no? Le llamamos así porque de una u otra forma los líquidos se van a comunicar, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo por acá es diferentes líquidos, al cual voy a llamar densidad 1, líquido de densidad 2, y esto de acá un tercer líquido. Esto que contiene pues en este recipiente cerrado es lo que tú llamas con el nombre de gas. Pero ¿qué se va a cumplir aquí, no? Cuando usted tiene, por ejemplo, tenemos dos puntos determinados, ¿no? En cuanto a obtener pues un líquido por acá, otro líquido y este otro líquido, lo que hay que buscar es la llamada línea isóbara, ¿no? La línea isóbara es aquella que va a contener al mismo líquido. Por ejemplo, si yo trazo esta línea por acá, esta línea se le va a llamar línea isóbara. Entonces, esta línea no es una línea isóbara porque no contiene al mismo líquido. Ahora, como esta línea contiene al mismo líquido, yo voy a decir que la presión en el punto A y la presión en el punto B van a ser necesariamente iguales, ¿no? Esto porque cuando se habla de una línea isóbara, tiene que contener al mismo líquido, ¿no? Y además también se va a cumplir que las presiones, tanto en A como en B, van a ser iguales. Entonces voy a colocar acá, se cumplen. Cuando usted tiene un vaso comunicante de esta forma, lo que se va a cumplir es que la presión total en el punto A y la presión total en el punto B van a ser, ¿qué cosa? Iguales. Pero siempre y cuando contenga pues al mismo líquido, ¿no? Entonces voy a colocar acá tanto A o tanto el punto A como el punto B, contiene, pero contienen a quién, ¿ah? Al mismo líquido. ¿Qué sucede entonces cuando hubieras trazado de repente esta línea, ¿no? Es natural que la presión en este punto y este punto no sean iguales. ¿Por qué? Porque se trata de líquidos que eran diferentes, ¿no? Mire por acá, por favor, fuerza de empuje. Es natural que nosotros conozcamos de que los líquidos de por sí ejercen pues una fuerza sobre los cuerpos, ¿no? Que están pues inmersos dentro de él, ¿no? Esto debido a una diferencia de presiones. Por ejemplo, este cuerpo tiene por acá lo que tú llamas con el nombre de peso. El cuerpo debería hundirse en el líquido, ¿no? Pero sin embargo este cuerpo no logra hundirse porque sobre el cuerpo va a aparecer una fuerza direccionado hacia la superficie libre del líquido y apuntando hacia el centro de gravedad de la parte sumergida, por acá. A esta fuerza la vamos a conocer con el nombre de fuerza de empuje, ¿no? Pero ¿cómo se va a calcular la fuerza de empuje? Esta llamada fuerza de empuje se va a calcular como la densidad del líquido multiplicado por la aceleración de la gravedad y todavía multiplicado por el llamado volumen sumergido. Por el volumen sumergido. Así voy a calcular lo que es la llamada fuerza de ¿qué? De empuje. Miren por acá un ejemplo. Dice, determine la tensión en la cuerda
si la esfera es de 8 kilogramos, ¿no? Si esta esfera es de 8 kilogramos, significa que su peso direccionado hacia abajo sería 80 newton. Acá está la tensión en la cuerda, pero sin embargo, direccionado hacia arriba, aparece una fuerza conocida con el nombre de empuje. Pero ¿cómo se va a calcular el empuje, no? Como densidad de líquido multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por el llamado volumen sumergido. Así, ¿verdad? ¿Cuánto vale la densidad de este líquido? Según el problema, nos dice que es agua y la densidad de esa agua vale ¿cuánto? 1000. La aceleración de la gravedad vale 10 y el volumen que presenta la esfera viene a ser el volumen sumergido porque está dentro del líquido, ¿no? Y ese volumen dice que vale ¿cuánto? 2 por 10 a la menos 3. Si tú llegas a multiplicar él con él, 10 a la menos 3 con 10 al cubo, que es 1000, se estaría cancelando, ¿verdad? Y me queda 2 por 10, significa que el empuje vale ¿cuánto? 20 newton. Ahora, de fuerzas direccionadas hacia arriba y hacia abajo, lo que voy a encontrar es que la tensión va hacia arriba, el empuje también va hacia arriba y hacia abajo viene a estar el peso. Pero ¿cuánto vale el empuje? Lo hemos calculado, vale 20 newton y el peso del cuerpo viene a ser ¿cuánto? 80. Paso a restar, obtengo que la tensión en la cuerda restando sería 60 newton.